Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Depresión y obesidad después del embarazo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte pues de todos esos casos donde una mujer queda embarazada, da a luz un bebé, el bebé sale saludable, pero ella queda o deprimida, obesa o ambas cosas. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Es algo bien común. Llevo ya casi 20 años trabajando en las clínicas Natural Slim, que las tenemos en Puerto Rico, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá y Colombia. Y todas las semanas, todas las clínicas de todos los países, estamos en 7 países, los Natural Slim están en 7 países, pues estas clínicas son un centro de ayuda, porque hay muchas personas que, con la sola ayuda del libro El Poder del Metabolismo o Diabetes sin Problemas, pues resuelven su problema, porque lo que necesitan es el conocimiento. Otros con la ayuda de Metabolismo TV combinado todavía le va mejor, pero hay personas que tristemente, hagan lo que hagan con el libro de diabetes, con el libro El Poder del Metabolismo, lo que sea, pues no logran su meta totalmente porque tienen otras condiciones y el metabolismo está mucho más afectado de lo que se puede resolver solamente leyendo el libro, ¿no? Así que, por ejemplo, las clínicas Natural Slim existen para ayudar a las personas que necesitan limpiar el hongo del hongo, que necesitan balancear el sistema hormonal, que necesitan recobrar su sueño y demás, porque todos esos son factores que se causan por el metabolismo lento. Todos son solucionables, pero requieren una ayuda a veces un poquitito más especializada, de algo como un consultor certificado de metabolismo, como los que trabajan para mí. Entonces, quiero hablarle de que muchas de las damas que nos llegan a nosotros, a los Natural Slim, nos cuentan que nunca tuvieron problemas de embarazo, nunca tuvieron problemas de depresión, hasta que tuvieron el último bebé. Entonces, hay una relación entre el embarazo, o lo que pasa en el embarazo, y lo que pasa después. Muchas veces una mujer empieza en un embarazo, y vamos a decir que la mujer tiene un cuerpo, ¿verdad? Y ella es talla 4, ¿ok? Por decir, es una buena talla, ¿verdad? Y quedó embarazada. Después del embarazo, obviamente durante el embarazo, pues naturalmente tiene que ganar peso, tiene que ganar forma, porque tiene que traer al bebé a la vida, ¿no? Pero esa mujer después del embarazo, muchas veces queda ahora talla 8, queda el doble. Y tristemente, por más ejercicio que haga, por más esfuerzo que haga de dejar de comer, de contar calorías, lo que sea, no puede regresar a su talla anterior. Eso es muy triste para una mujer porque, sobre todo la mujer latina, la mujer hispana, es una mujer que le gusta mucho la estética, le gusta mucho lucir para su pareja. De hecho, las mujeres hispanas son muy de decorar la casa, muy distinta a la mujer a veces americana. La mujer americana es más fría en cuanto a ese tema de lucir para su pareja, ese tipo de cosas como, qué sé yo, un poquito más abandonada, ¿no? Pero las mujeres nuestras, todas las mujeres latinas, incluyendo las italianas y las francesas y demás que tienen origen latino, les gusta lucir muy bien, ¿no? Les gusta la estética, la belleza, lucir bien, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las cosas más tristes que le pasa a una mujer es que suba de una talla que no es su talla y luego por más esfuerzo que haga, por más ejercicio que haga, no logra regresar. Entonces el bebé quedó precioso, pero ella no quedó tan bonita. Entonces, con la obesidad, con el sobrepeso que trae la obesidad, muchas veces después del embarazo también viene una depresión. O sea, le dan episodios de depresión mucho más constantes. Por años he estado trabajando con miles de mujeres que van a los centros Natural Slim, que nosotros las hemos logrado que regresen a su talla, ¿no? Pero les digo cómo lo hacemos. Lo primero que nos dimos cuenta es que muchas de estas mujeres, pues lo que se les ha afectado es la tiroides, ¿okay? La glándula tiroides que está aquí, que tiene la forma como de una mariposa con las alas abiertas, es la glándula que controla el metabolismo. La tiroides es una glándula muy sensible al estrés. Nada afecta más la tiroides que el estrés. Cuando una persona tiene mucho estrés emocional, pérdida de seres queridos, incidentes traumáticos en su vida, pues se le afecta la tiroides. Como la tiroides es la que controla todo el metabolismo del cuerpo, pues cuando a la persona se le queda afectada a su tiroides, el metabolismo se pone más lento y empieza a engordar. Ahora, la obesidad y la depresión están íntimamente relacionados en las mujeres que tuvieron embarazadas. Hay una alta incidencia de obesidad y de depresión después del embarazo. ¿Qué pasó con el metabolismo? Fíjese, el metabolismo, ¿verdad?
El metabolismo es todo lo que su cuerpo hace para convertir lo que usted ingiere, lo que usted se come, en energía para sobrevivir. Quiere decir que cuando hay digestión, el cuerpo absorbe de los nutrientes, de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, absorbe lo que necesita y eso lo convierte en energía. Pero ¿qué pasa? Muchas mujeres vieron que después del embarazo nunca pudieron regresar a su talla anterior. ¿Qué pasó? Pues una de las cosas que más pasó primero es que se afectó la tiroides. La otra que pasó es que muchas de estas mujeres chocaron con algo que se ha descubierto. Esto lo descubrió el doctor Abraham Hoffer. Y les invito a que ustedes hagan su propia búsqueda en internet y aprendan sobre la obra del doctor Abraham Hoffer. Doctor Abraham Hoffer y se hizo muy famoso porque curaba depresión, psicosis, esquizofrenia y todos los curaba con una vitamina. Una serie de vitaminas, pero especialmente con una. Curaba esto con la niacina. La niacina es una vitamina natural que se llama la vitamina B3. Le llaman ácido nicotínico, ¿no? Está la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, ácido fólico y demás, que es parte del complejo B. Claro, esta vitamina sola no funciona, pero cuando tiene el complemento de los otros, se vio que con unas dosis altas de niacina, a veces hasta de 3.000 miligramos de niacina al día, acompañada de vitamina C, este señor curó cientos y cientos y cientos de personas que estaban metidos en los hospitales psiquiátricos, que la habían dado por demente, que estaban como supuestamente en psicosis, en esquizofrenia, y los curó con pura niacina y algún complemento de vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, ácido fólico, el complemento, ¿no? Pero principalmente lo que estaba haciendo el cambio es que muchas de estas personas que estaban deprimidas eran personas que habían tenido un embarazo. Después del embarazo no pudieron reganar la talla, pero además de eso quedaron deprimidas, y quedaron como con manifestaciones mentales extrañas, ¿no? Lo que les quiero decir es que una de las cosas que más afecta a una mujer de que pierda la forma de su cuerpo y no pueda reganarla y regresar a su talla, definitivamente es que la tiroides se afecta. ¿Qué afecta a la tiroides? Pues afecta mucho a la tiroides el estrés. Si tiene un parto muy doloroso, muy difícil, pues se le va a afectar la tiroides. Si hay cualquier otra condición de estrés como deficiencia de yodo, vamos a decir, una mujer que entra en un embarazo y está media adicta al dulce, al pan, a la harina, al chocolate, pues ese cuerpo va a estar bien desprovisto. El bebé tiene prioridad sobre todo. Así que cuando el bebé se está desarrollando, a las mujeres se le cae hasta los dientes. Mientras haya un bebé, un feto en el cuerpo, eso va a tomar todo lo que necesite y la mujer queda como el terreno y el bebé queda como la semilla que está creciendo ahí. Pero la mujer queda secundaria, el bebé siempre es primario, la naturaleza le da prioridad al bebé. Así que una mujer que entra en un embarazo, estando un poco adicta al pan, a la harina, al dulce, baja de vitaminas, baja de minerales, baja de magnesio y demás, pues ese terreno es un terreno muy pobre y el bebé va a tomar provecho de ello porque es parte de cómo está diseñada la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que eso pasa, ese cuerpo que entró débil al embarazo va a terminar como un cuerpo obeso, como un cuerpo con problemas de tiroides y demás, ¿no? Pero si usted tiene un conocido o usted misma tiene un problema que después del embarazo no pudo regresar a su talla normal o se siente deprimido o deprimida, sepa que se puede recuperar el metabolismo. Hay cosas que se pueden hacer como aumentar el consumo de agua y demás, pero también la ayuda que ofrece la información del doctor Abraham Hoffer de que puede usar la vitamina B3 en dosis más altas combinada con otras vitaminas y todas las otras ayudas que nosotros mencionamos en el poder de metabolismo para recuperar la tiroides, le van a servir. Así que básicamente, si hay depresión o hay obesidad después del embarazo, sepa que hay solución. Y eso es lo que me interesa, que usted sepa que hay solución natural, hay solución verdadera. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.